Caracas nos acompaña Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, para hablar precisamente de esta etapa de movilizaciones a la que ha convocado precisamente la Mesa de la Unidad Democrática ante esa negativa o al menos indiferencia que ha mostrado las autoridades del Consejo Nacional Electoral frente a esa petición, esa solicitud de los ciudadanos, de los venezolanos, para solicitar un referéndum revocatorio, en este caso contra Nicolás Maduro. Chuo, una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Yo le voy a trasladar la misma pregunta que le hice al diputado Calzadilla. Hay muchos venezolanos que comienzan a desesperarse, que dicen que la oposición está cercada, que buscaron una vía constitucional como el referéndum revocatorio, pero el CNE les da la espalda. Jorge Rodríguez dice que son 120 días, que los plazos no les dan, que ya Henry Ramos Alup lo dijo, que madrugó a Capriles. Esta semana que va culminando, intentaron llegar al CNE y no pudieron. Y no es el hecho de que fuera la Mesa de la Unidad Democrática, es que cualquier ciudadano tiene el derecho de movilizarse, de protestar, porque se lo permite la Constitución venezolana. Ante todos esos atropellos, ¿qué nos dice Jesús Chuo Torrealba cuando se convoca una movilización nuevamente para el próximo miércoles? Yo respeto, por supuesto, toda la visual que pueda existir sobre nuestro proceso. Sin embargo, le destaco que la percepción nuestra es exactamente la contraria. Creemos que quien está acorralado, quien está cercado, quien está prácticamente colocado contra la pared es el gobierno del señor Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro está asediado por una altísima inflación, por un desempleo muy pronunciado, por una economía destruida, por unos venezolanos descontentos en su inmensa mayoría por la falta de alimentos y por la falta de medicinas. Eso ha llevado a un profundo deterioro del apoyo popular a su formación política, deterioro que se expresó el pasado 6 de diciembre en la arrolladora victoria que obtuvo la Unidad Democrática en las elecciones parlamentarias y más recientemente en todas las encuestas que se han realizado en nuestro país entre los meses de febrero, marzo y abril, que revelan que entre el 70 y el 85% de los venezolanos están en contra de la permanencia de Maduro en el poder. En ese marco, en esa perspectiva, en ese horizonte, pareciera claro que quien está acorralado, quien está cercado, es el gobierno. El gobierno le quedan solamente dos instrumentos. Uno, la burocracia, dos, la violencia, pero sobre esos instrumentos no se puede permanecer impunemente en el poder. Nosotros tenemos, y cuando digo nosotros, no me refiero únicamente a la Mesa de la Unidad Democrática, me refiero al inmenso país que quiere cambio, integrado por toda la oposición y por casi todo el pueblo que alguna vez fue oficialista. Ese país que quiere cambio tiene un solo instrumento, pero muy poderoso. Ese instrumento es su organización y su movilización. Por eso, efectivamente, el pasado miércoles hubo una jornada nacional. Hubo 24 movilizaciones en toda Venezuela, muchas de ellas exitosísimas. Y en el caso de Caracas hubo, como usted bien lo refiere, el homenaje que le rindió el miedo del gobierno a la movilización del pueblo. Hubo tapones militares que impidieron la llegada de la movilización hacia las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, lo hemos dicho y lo hemos repetido, el pueblo salió a la calle y no regresará hasta lograr la realización del referéndum revocatorio. Por eso se produjo la movilización de hoy. Y próximo miércoles, nuevamente, en toda Venezuela, irá el pueblo venezolano hasta el CNE, el Consejo Nacional Electoral, con 3 demandas insólitas en cualquier país del mundo. Lo que le estamos mandando al Consejo Nacional Electoral es que cumpla su propio reglamento, que respete la ley electoral y que obedezca lo que manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Jesús, el gobierno dice que se está defendiendo de un golpe de Estado, pero ¿cómo se llama o cómo lo calificaría Jesús Chuo Torrealba? Es el representante, en este caso el coordinador del movimiento político de oposición en Venezuela, de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo se calificaría en este caso que el CNE siga dándole la espalda, en este caso, a esa petición de los ciudadanos, porque no es solo de los partidos políticos, de activar el referéndum revocatorio? Y quería agregarle una pregunta más de colita. Si el revocatorio quedara para el año que viene, como dijo ya María Corina Machado, a quien he escuchado ya pronunciarse, ¿no jugarían esa carta, toda vez que quien terminaría el periodo sería el vicepresidente de Nicolás Maduro, que es Aristóbulo Isturiz? Fíjense ustedes, le agradezco porque las dos preguntas están estrechamente conectadas.
En primer lugar, este tema, este decreto de estado de excepción configura ciertamente un alejamiento pronunciado por parte del gobierno del señor Nicolás Maduro de la letra y el espíritu de la Constitución. Ya este alejamiento se inició cuando el señor Maduro pretendió deshabilitar, desaplicar artículos de la Constitución con un decreto. Como todos sabemos, la pirámide de Kelsen, las normas jurídicas establecen que en primer lugar está la Constitución, después las leyes orgánicas, después las leyes regulares, luego los decretos, finalmente los reglamentos. El señor Maduro Moros, con un decreto, es decir, con una norma de realmente escaso valor, pretende alterar nada más y nada menos que el texto de la Constitución Nacional, desaplicar el texto de la Constitución. Eso fue a propósito de la decisión de la Asamblea Nacional de destituir a un ministro a través del voto de censura. El señor Maduro Moros en ese momento se separó de la letra y del espíritu de la Constitución. Ahora lo vuelve a hacer cuando anuncia que va a emitir, no lo ha hecho aún, anuncia que va a emitir un decreto de estado de excepción. Para que tal decreto tenga validez tiene que ser, por supuesto, aprobado por la Asamblea Nacional. Al no hacerlo, viola nuevamente la Carta Magna Maduro. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hace? Él sabe que esto que estoy diciendo yo es absolutamente apegado a la ley y a la Constitución. ¿Por qué a pesar de eso lo hace? Bueno, tiene que ver con su segunda pregunta. Maduro por fin entendió el plan de su entorno, que el plan de la cúpula corrupta e ineficiente de la cual él forma parte es salir de Maduro, pero quedarse ellos en el poder. Eso es lo que persiguen con esta estrategia de atrasar el referendo revocatorio. Por fin Maduro entendió que esta estrategia, cómo no, sabotea el derecho del pueblo a una salida pacífica, pero que también es una medida contra él, para sacarlo a él del poder y luego convertirlo en una suerte de responsable universal de todo lo malo que ha ocurrido y presentar a quienes hoy son sus cómplices como los supuestos reivindicadores del proyecto original de Chávez. Él descubrió eso y por eso está tratando de precipitar la crisis. Al anunciar un decreto absolutamente inconstitucional, él está buscando la activación de un conjunto de mecanismos constitucionales dentro del país y de un conjunto de mecanismos institucionales fuera del país que precipiten la crisis. Está intentando obligar a su entorno a que haya crisis ya para que lo defiendan, bajo el argumento de que o se defienden todos o se hunden todos. Descubrió por fin Maduro que esa estrategia de atrasar el revocatorio es, en primer lugar, una estrategia contra él mismo. Frente a toda esa estratagema, frente a esas pugnas entre grupos de corruptos, nosotros decimos con claridad lo siguiente: la única solución sostenible al drama venezolano es aquella solución que se fundamente en el voto de los venezolanos, en el voto de los ciudadanos. Y esa solución con el voto de los venezolanos tiene nombre y apellido, es referendo revocatorio. Nosotros denunciamos tanto los golpes como los autogolpes. Nosotros no creemos ni en golpes de Estado ni en los autogolpes de una cúpula corrupta. Nosotros creemos en la solución política, pacífica, electoral, de la mano de los votos del pueblo. Eso es lo único que aceptaremos y es lo único que va a aceptar tanto América Latina como el mundo entero. Bien, quiero agradecer a Jesús Chugo Torrealba, es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, está en pantalla, la persona que está coordinando las actividades de protesta en este momento ante el Consejo Nacional Electoral. Chugo, mil gracias por estar con nosotros, una buena tarde, hasta la próxima. Muchísimas gracias a usted.